Muy buenas noches. La adicción a los juegos en red se dispara y cada vez a edades más tempranas. 1,5 millones de andaluces juega por Internet, aunque no en todos los casos puede hablarse de juego patológico. Está por todos lados, al alcance de cualquiera y en todos los soportes electrónicos que tenemos, en el móvil, en casa, en el trabajo o en la calle. El juego online, por Internet y por televisión, es una actividad regulada desde hace poco, apenas un año, pero ni los jugadores profesionales, ni los ludópatas, ni siquiera las empresas de juego están contentos con la ley. Las apuestas deportivas son las que tienen más adeptos, seguidas del póker online, un negocio que mueve 1 billón de pesetas al año en total y que paradójicamente, según las empresas del sector, arroja pérdidas. Pero lo que más importa es que es una actividad que está dejando nuevos enfermos, adictos que pueden jugar 24 horas al día, 365 días al año. Bueno, vamos a apostar, que ahora está la cosa muy bien. Barcelona 1, Real Madrid 0, puede pasar de todo todavía en este partido. Así que apostamos. 1,72 a 1. Si apuestas a que lo hace el Barcelona y aciertas, y que sea el Real Madrid el que marque el siguiente gol del partido, se paga 2,60 a 1. Barcelona-Real Madrid, último de Liga. En horario de especial protección para menores, a las 6 de la tarde, se invita a apostar por Internet. Desde un portátil o incluso un teléfono móvil, con el DNI de un mayor de edad, podemos entrar en 54 casas de apuestas diferentes con licencia para operar en España. Y si te pones el teletexto, hay juegos. Y si te pones ahora los juegos estos que están saliendo del William Hill, el B365, en la radio, es que es todo. La vida, yo para mí es que la vida es un juego, es que sales a la calle y te estás encontrando juegos por todos lados. El juego online ha estado presente en España sin una legislación clara hasta mayo del 2011, fecha en la que se regula por ley el juego por Internet, pero no entra en vigor por el cambio de gobierno hasta junio del año pasado. Apenas un año de vida tiene una ley que no contenta a casi ninguno de los afectados por la misma. Además de la competencia que supone para casinos y bingos, los locales del juego presencial se quejan del escaso control en las barreras de entrada. Por mucho que se regule, por mucho que se determinen sistemas de control, en Internet no se le pueden poner puertas al campo. Está habiendo ya muchos problemas de menores de edad. La gente joven ahora mismo es experta en la navegación por Internet y en saltarse los controles con datos de familiares. Otro tema es el de las ludopatías. ¿Cómo se controla eso en Internet? Una incipiente asociación de víctimas contra el fraude en el juego online ha denunciado este hecho de forma reiterada. Los menores siguen entrando y aunque tengan la pertinente licencia siguen ocurriendo prácticas fraudulentas. Nosotros todas las quejas, denuncias, todo, se lo remitimos a la Dirección General de Ordenación del Juego. Lo que pasa es que a día de hoy no tenemos ningún conocimiento, ni se han puesto en contacto con nosotros, ni nada. ¿No se han respondido a ninguna queja? No. ¿Ninguna? ¿Desde cuándo estáis enviando quejas? Pues estamos enviando desde que empezamos, desde el 16 de junio del 2011. ¿En 2 años no os han respondido? No, o sea, se limitan a... Tenemos reuniones con ellos y eso, pero al final no se dice nada claro. El Parlamento Europeo, en una resolución de septiembre pasado, hace escasas semanas, repasa en 64 puntos los peligros y consecuencias del juego en Internet y pide a los Estados miembros medidas muy restrictivas, llegando a solicitar la prohibición de las formas peligrosas de juegos de azar. En cuanto a la publicidad, recomienda, por ejemplo, que incluya advertencias claras sobre los riesgos de la adicción al juego, que no sea excesiva ni se exhiba junto con contenidos destinados específicamente a menores de edad. Y cabe preguntarse si la retransmisión de los partidos de fútbol, sobre todo los de horarios tempranos, no se ajustan a este perfil. La asociación J Digital acoge a 35 de las empresas de juego online que operan en España y, según su portavoz, se rigen por un código de autorregulación, de buenas prácticas. Las radios y las televisiones, las que están también adheridas a este código y están obligadas a su cumplimiento. Pero hay salvedades, por ejemplo, durante la retransmisión de un partido de fútbol en un horario como suele pasar ahora, que se retransmiten partidos a media tarde, a las 4 de la tarde, en esos espacios sí que se puede hacer publicidad específica, pero con un enfoque totalmente ajeno a la idea de captar menores.
es una cosa mucho más aséptica. Oye, ¿una remontada del Madrid? Bueno, pues una remontada del Real Madrid. Que gane el Real Madrid por cualquier resultado. ¿Sí? Este encuentro se paga 11 euros por cada euro apostado. Y un empate 5-1. El Consejo Audiovisual Andaluz ha anunciado una investigación para ver si la publicidad y los programas de juego infringen las franjas de horarios protegidos. La misma resolución del Parlamento Europeo alerta de los peligros de caer en la ludopatía y de caer además en un precipicio sin fondo, sin red alguna. Veamos por qué. Advierte el Parlamento que se debe incluir un límite máximo de pérdidas cuando uno se registra en una de estas páginas. ¿Es que no lo hay? Parece que no, pero lo más sorprendente es que sí hay límite en las ganancias. En una casa de contrapartida.es tú puedes perder todo el dinero del mundo. Puedes perder tu coche, puedes perder tu casa, pero no sucede al contrario con las ganancias. Las pérdidas no están limitadas, las ganancias sí. A los jugadores semiprofesionales y profesionales nos preocupa que los jugadores aficionados, que los jugadores recreacionales estén en esa situación de pérdida ilimitada. Beltrán ha escrito un libro sobre apuestas deportivas en el que alerta en un principio sobre los peligros de las mismas. Pero el objetivo principal del texto es orientar a los apostadores para obtener ganancias a largo plazo, algo que él ha conseguido, al menos hasta el momento. Se puede ganar dinero apostando, pero es muy complicado. Se estima que solo un 1% de los jugadores consiguen ganar más de 3.000 euros al año. Las casas.es limitan a los jugadores ganadores y les expulsan. De hecho, he traído un par de emails relatando cómo hace muy poquito me han expulsado de una casa de apuestas simplemente por el hecho de que ganaba dinero, lo cual me parece una gran injusticia. Esto ha sido denunciado por parte de AUJO y otras asociaciones a la Dirección General de Ordenación de Juego y el responsable lamentablemente se ha lavado las manos. Esta práctica, expulsar de la casa de apuestas al jugador que va ganando apenas unos cientos de euros, es una denuncia recurrente. Las quejas que más tenemos son, por ejemplo, error en la cuota, te cierran o te bloquean una cuenta, autoexclusión y sobre todo limitaciones. Cuando vas ganando bastante el jugador, pues te limitan. ¿Te limitan como que no te dejan apostar más? Sí, ya la cantidad ya no te permite ya ganar más. O sea que hay un límite de ganancias. Sí, sí, exacto. Pero de pérdidas no hay. No. O sea, tú puedes seguir perdiendo y arruinarte. Sí, eso sobre todo en los casos de eso, que vas ganando. Ahí te limitan. Y nosotros pues pensamos que estas conductas no son contrarias a derecho. Pero puedes perder 2.000, 3.000, 5.000 euros una noche, pero no puedes ganar más de 300, ¿eso es así? Eso está ocurriendo. Vamos, todo ello bajo nuestra experiencia y es lo que estamos recibiendo, la denuncia que estamos recibiendo. ¿No hay suelo entonces? ¿No hay límite para abajo? No. ¿Hasta qué cantidad puede perder? Puedes limitarlo, pero es una cosa que tiene que salir del propio usuario, pero no está limitado, es un poco su responsabilidad. Es responsabilidad del apostador, pero el control de los impulsos no es tan sencillo. Ellos saben que la forma de ganar dinero no es que una persona apueste mucho dinero, sino que los usuarios de sus páginas apuesten continuamente. El mundo de las apuestas, igual que el de los casinos y el de las máquinas tragaperras y todo demás, está hecho para que a la larga siempre gane la persona que tiene el negocio montado. Por lo tanto, lo importante no es que una persona juegue mucho dinero. Ese no es el jugador que las entidades que se dedican a conseguir un beneficio o lucro del juego sea su objetivo final. Ellos lo que quieren son personas que jueguen continuamente. Cuando se traspasa la barrera del control de los impulsos, esa dinámica o ese dinero se gasta de forma geométrica, hasta grado insospechado, por eso es una enfermedad. Jesús es uno de los 940 jugadores andaluces que han entrado en rehabilitación este año. Apenas se cuentan por decenas los que reconocen que su enfermedad se ha generado por el juego en Internet. Él empezó con las quinielas cuando era joven, apenas unos céntimos a la semana. Aficionado a los deportes, descubrió en Internet que se podía ver y apostar a la vez. Yo empecé por los deportes que más me gustaban, el fútbol, el tenis, el baloncesto y al final acabé jugando a casi todo. Aquí se puede jugar a todo tipo de deportes, por lo que escucho ahora en los medios de comunicación nombran más de 20.000 eventos en cuestión de deportes, lo que quiere decir que todo, hasta carrera de perros, que para mí eso no sería un deporte. Se puede apostar también al número de tarjetas amarillas o de saques de banda, córners o penaltis que habrá en cada partido.
además de poder apostar en torneos menores, casi amateur. Es cierto, cuando yo jugaba se podía apostar, y de hecho todavía se hace, se puede apostar al número de córneres, al número de expulsados. Cuanto más posibilidades se le dé a una persona de poder apostar, más cantidad de dinero ganan las entidades que se dedican al juego. Si a mí solo me gusta apostar a una sola cosa, yo solo voy a perder o ganar una vez. Pero si me dan la posibilidad de apostar a 20.000 opciones en un mismo instante, ese es el beneficio con el que juegan ellos. El Parlamento Europeo insta a prohibir este tipo de apuestas, sobre todo las que llama a acontecimientos negativos, como penaltis, tarjetas amarillas o tiros libres. Y ahondando en la posibilidad cierta de amaños de partidos, pide a los Estados miembros y a los operadores de juegos de azar que prohíban todas las formas de apuestas deportivas en directo. El fraude en los resultados de partidos de fútbol ha tocado de lleno ya a nuestra liga, en todas las categorías, incluso en Primera División. El presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, ha afirmado que 2 partidos de esta temporada y 7 de la anterior están siendo investigados. El Levante Deportivo de la pasada campaña, el más claro de estos, tuvo una abultada apuesta por un resultado raro en el descanso, 0-3, como ocurrió. En el tenis se están produciendo, siempre se han producido amaños de partidos, pero con la llegada del juego online se está produciendo alguno más. No obstante, el hecho de que existan las apuestas cruzadas sirve para monitorizar cosas extrañas que puedan suceder en los partidos, y la tarea que hacen casas como Betfair.com está colaborando a detectar fraudes. Las mafias intervienen más, pero en eventos más pequeños. La mafia china, por ejemplo, sí puede intervenir, sí puede tener más peso y más influencia en partidos de tenis de menor categoría, Challenger, ITF. Ahí sí es posible que las mafias tengan más peso. Pascual no ha probado el juego por internet. Él enfermó con las máquinas tragaperras desde los 18 años. Yo puedo hablar entre 30 a 40.000 euros, solo en maquinitas. Y te puedo hablar de que todavía no es una cantidad abismal. O sea, conozco gente que eso es carderilla. Estamos hablando de perderlo todo. O sea, estamos hablando de un piso que valga 100.000 euros. El piso te lo juegas si hace falta, una partida de póker mismo. Vendes el oro de casa, si hace falta robar, robas. No robar de pegar un tirón, pero yo veo ahí, hoy día, gracias a Dios, no, pero yo veía ahí en lo harto 10 euros y estoy esperando que te dieras la vuelta, y los 10 euros y además yo no he sido, y además yo no he sido, jamás te vas a bajar del burro como jugador. Al jugador lo calma, lo relaja. Mientras estás jugando te estás evadiendo de un chorro de problemas, aunque después te esté creando más. Pero no piensa en que te está creando más, está pensando en que está a gusto, tranquilo, está jugando y no lo está molestando a nadie. Eres mentiroso incluso, muy mentiroso, o te llaman por teléfono, ¿dónde estás? No, acabo de ir a yo no sé dónde y me estoy tomando un cafelillo. Es mentira. Te llama tu jefe y ahora tienes que estar pensando lo mismo que le has dicho a tu mujer, porque si se ponen en contacto, todas las mentiras tienen que cuadrar. Y estás pensando en la máquina. Cuando llegas a tu casa estás reventado de pensar nada más, pero te está evadiendo de problemas. Después te creará más, pero te está evadiendo de mucho. Ahora Pascual ha conseguido un trabajo como pintor a través de esta asociación, pero no olvida que está enfermo. Yo en mi caso no voy a dejar de venir. O sea, esto es para toda la vida. La enfermedad de la ludopatía es para toda la vida. Te puedes rehabilitar, puedes hacer tu vida normal, por supuesto. Pero yo cuando entro por esta puerta me acuerdo de lo que he hecho y de que soy un jugador. Que no se te olvide nunca que eres un jugador. Porque es que en el momento que le eches 20 céntimos a una máquina, caes seguro. La Junta de Andalucía, cuyas competencias en este terreno aún no ha desarrollado, tiene a corto plazo una decisión difícil que otras comunidades ya han tomado: permitir o no la instalación de máquinas de apuestas deportivas, similares a las tragaperras, en bares y lugares de ocio, la simbiosis perfecta para atrapar al jugador. Pues no lo sé, realmente yo creo que ahí hay un choque entre lo que es el poder económico, el poder de los operadores del juego,
con lo que, digamos, las instituciones y las entidades que nos dedicamos a todo lo contrario, que es a prevenir y a evitar que eso ocurra. Y en ese, si no conseguimos encontrar el equilibrio entre uno y otro, lo que se estará dañando es la salud de los ciudadanos, en definitiva. Las cifras de negocio que reconocen las empresas de juegos son algo confusas. Con 5.400 millones de euros jugados este año en Internet, las previsiones de beneficios antes de impuestos eran de 250 millones de euros, pero arrojan pérdidas finales de 70 millones. La ley del juego en Internet solo deja actuar en España a las páginas registradas con el dominio .es, a las que se les adjudica un impuesto del juego del 25%, al que hay que sumar el impuesto de sociedades. Y es este último, el impuesto de sociedades, el que lleva a muchas de ellas a radicarse en Gibraltar u otros paraísos fiscales de la Unión Europea. El Parlamento Europeo ha advertido seriamente de la posibilidad de que estas empresas sirvan para el blanqueo de capitales y advierte de la connivencia de estas con el posible amaño de partidos. El que no quiera saber que las entidades que se dedican al juego y los gobiernos van de la mano, eso es engañarse a sí mismo. Es un negocio, como el negocio inmobiliario, un negocio del sector servicios, y los políticos lo ven como un negocio más. Cuando se den cuenta que la ludopatía es una enfermedad y que afectan a miles de personas, por no decir millones, entonces, igual que se han preocupado muchos países por el tema del tabaquismo, una enfermedad que hay que erradicar, pues dentro de, no sé si unas décadas o un lustro o varias décadas, se darán cuenta que hay otra enfermedad más. Un panorama pues muy sombrío en un negocio legal que deja cientos de enfermos y muchos millones de euros atrapados, en unos tiempos en los que ganar honradamente un euro cuesta ya ingentes esfuerzos. Esta semana se han cumplido 50 años de la muerte en el exilio de Luis Cernuda, un escritor olvidado en su momento, eclipsado por algunos de sus compañeros de la generación del 27 y que, sin embargo, pocos dudan ahora que es uno de los más grandes poetas de la literatura española. Andaluz sin tópicos y de gran coherencia vital, Cernuda participó muy activamente en las misiones pedagógicas durante la República. Antes del fin de la guerra se exilió a Gran Bretaña y Estados Unidos, viviendo muy precariamente como profesor hasta que se estableció en México, donde falleció. Nosotros, como homenaje, rescatamos un reportaje en el que tuvimos ocasión de conocer algunos rasgos inéditos de su personalidad y reconstruir los últimos años de su vida a través del testimonio de 3 personas que lo trataron de cerca. También oiremos su voz leyendo sus poemas y veremos las únicas imágenes que se conservan de él. Donde habite el olvido, en los vastos jardines sin aurora, donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas, sobre la cual el viento escapa sus insomnios, donde mi nombre deje al cuerpo que designa en brazos de los siglos. Lo conocí, le conocí, supongo que le conocería de chiquitito en Sevilla, ¿no? Porque yo nací en el año 24, claro, él hasta el año 28 no se marcha de Sevilla, pero claro, aquellos 4 años, para mí 0, ¿no? Ahora, yo ya a Madrid voy el año 33, nos vamos a vivir, y entonces al año 33 sí, pues ya cuando nos lo encontramos allí que él vivía. Y ya del año 33 al año 38, 37, 38, bueno, 38 porque pero el 37 más que nada, pues cuando sí le veíamos mucho con frecuencia en Madrid. Ángel Yanguas Cernuda, sobrino de Luis Cernuda. Guarda muchos recuerdos y casi todos sus objetos personales. Iniciamos una correspondencia que no interrumpimos hasta el día de su muerte. Me parece que me escribió el día antes de morir, la última carta, excepto cuando estábamos en la misma ciudad y entonces nos veíamos diariamente, a veces más de una vez al día, y entonces no era necesario escribirse, ¿verdad? Carlos Peregrino Otero, compañero de Luis Cernuda en las universidades de Estados Unidos. Le ayudó a encontrar sus últimos trabajos. La primera persona que vi muerta, ¿no? Nunca había visto a nadie. Mi madre, él como llevaba a los niños al colegio y él se levantaba temprano, mi madre me dijo, sube tú, porque estaba en el cuarto de arriba, porque a ver si es que no ha bajado, a lo mejor se siente un poco mal, porque era raro, porque era muy rutinario, como he dicho, ¿no?
Y yo, que estaba en pijama, y subí corriendo, ¿no? Para decirle que todo con prisa siempre, no sé por qué. Porque ya se iban los niños al colegio. Y entonces me iba yo a vestir para llevarlo. Y me lo encontré tirado en el suelo. Paloma Altolaguirre, pintora, hija de Manuel Altolaguirre y Concha Méndez. En su casa de México vivió Luis Cernuda los 10 últimos años. Ella fue la persona que lo encontró sin vida. Estoy cansado de estar vivo, aunque más cansado sería el estar muerto. Estoy cansado del estar cansado. La infancia de Sevilla, por lo que yo siempre le he oído hablar a mi madre y cosas que se han leído y eso, él nace el año 2. Cuando él nace se puede decir en una casa en que los padres son un poco más mayores. Y nace con 2 hermanas que habían nacido en el año 95 y 94. O sea que cuando él nace tiene 2 hermanas ya mayores, de 6, 7 y 8 años más que él, ¿no? Entonces él va creciendo en la calle AC3 o en la calle esa, él va creciendo porque él vive ahí de eso hasta el año 15. O sea, él vive ahí, que es cuando el padre lo hace en coronel del regimiento y se traslada a la vivienda del regimiento. No tuvo unos hermanos pequeños junto a él con los que jugaba y con otras cosas. Como entonces tampoco la vida era de como ahora se está en la calle continuamente, sino la vida se hacía en la casa, únicamente, hombre, cuando se salía de paseo y cosas de esas, pues supongo que su infancia sería solitaria. Él Sevilla, lo que yo sé por las cartas, lo que sí yo veía, que la recordaba perfectamente. Claro, hablaba de Sevilla, claro que sí, de las yemitas de San Leandro, de las monjas, que yo le compré un día una cajita y la llevé. Hablaba, claro, de Sevilla, claro. Hablaba cosas, pero quizás entonces no le daba tanta importancia. No de Sevilla y de Andalucía en general, pero sí hablaba, por ejemplo, de algunos momentos felices que tuvo en Málaga, por ejemplo, al principio de su vida. Sus primeros momentos felices fueron en Málaga, y aunque no hablaba específicamente de lo que sabemos era uno de sus grandes amores de aquella época, nunca mencionó esto de nombre, aunque sí mencionó, por ejemplo, el amor que está reflejado de manera tanto dolida en Donde habita el olvido, ¿no? Y por cierto, que cuando en una carta dice que el objeto de ese amor, que era Serafín Fernández Ferro, y murió un poco antes que Cernuda, y entonces en una carta me decía, bueno, acaba de morir Serafín y tengo que decir que no he sentido nada, absolutamente nada, es como si no hubiera pasado nada. Adiós, dulces amantes invisibles. Siento no haber dormido en vuestros brazos. Vine por esos besos solamente. Guardad los labios por si vuelvo. Yo ya a Madrid voy el año 33, nos vamos a vivir, y entonces al año 33 sí, pues ya cuando nos lo encontramos allí, que él vivía. Venía a comer las navidades, ¿no? O sea que cuando estábamos enfermos, los chavales, que entonces siempre teníamos enfermedades tontas de estas, ¿no? Porque ahora no se tienen, ¿no? Y entonces venía por las tardes un rato, nos traía un libro de cuentos y cosas de esas, ¿no? Las navidades siempre comía con nosotros. Y luego le gustaba mucho venir a casa por las tardes con mi madre. Mientras estábamos en el colegio, mi padre, ella venía y se sentaban juntos y se ponía a contarle de su vida, de sus cosas, de lo que hacía, de sus amistades y todo eso. Vivía modestamente porque no tenía dinero, claro,
vivía entonces, cuando en aquella época pues trabajaba en misiones pedagógicas, que me imagino que ganaría poco dinero. Yo me acuerdo de haber estado incluso en el despacho que él tenía allí en la Castellana, en misiones pedagógicas, de haber estado una vez allí con él, ¿no? Enseñándome sus cosas de allí, ¿no? Pero vamos, pues entonces pues era una persona que escribía, pero que en eso no se le daba ninguna importancia. Entonces escribía, pero sobre todo porque nosotros no éramos una familia de letras, sino de ciencias, y claro, no se puede decir que no dominamos. Hombre, había uno que sí sobresalía muchísimo, que era García Lorca, pero García Lorca sobresalía más que por nada por el teatro, ¿eh? Él dice en alguna ocasión que recuerda a Lorca, por ejemplo, mucho más como persona, y que lo echa mucho más de menos como persona que como poeta. Él tenía una simpatía muy honda hacia Lorca. No creo que al final, por ejemplo, tuviese simpatía hacia otros miembros de la generación a los que había tenido mucha simpatía antes, como es Alexandre, por ejemplo. Sobre todo le molestó mucho que Alexandre le escribió, creo que fue probablemente la última carta que le escribió Alexandre, y le dijo con una gran indiferencia que había muerto una de sus hermanas. Y esto le dolió bastante cernuda y le pareció un reflejo de lo que Alexandre sentía hacia él. Ideológicamente era, sin duda, un hombre de izquierda auténtica, de la izquierda auténtica. Y digo esto, vamos, evidentemente me doy cuenta que expresa un juicio de valor, pero estoy dispuesto a defender ese juicio de valor si es necesario. Él, por ejemplo, vio con una gran alegría y esperanza la República del año 1931, y por eso resultó de cierto modo tan cruel para él que todo terminase de la manera que terminó, cuando su carrera en particular estaba empezando a encauzarse y había tenido el éxito del homenaje que le había dado sus compañeros, los poetas, en homenaje del 36, en que Lorca pronunció aquellas palabras tan intuitivas respecto a la poesía de Cernuda. Nosotros lo que pasa es que una vez que él se marcha de España, en el febrero del 38, él se marcha, y entonces hubo un tiempo que estuvimos sin tener noticias de él, porque era difícil, en aquella época era difícil conectarse con él. Él no nos escribía porque decía que le daba no sé qué, bueno, lo dijo después, ¿no?, que le daba no sé qué, ¿no? Entonces mi madre tuvo varios años sin tener noticias. Además, como entonces estalló la guerra europea y él estaba en Inglaterra, pues claro, todavía las comunicaciones eran mucho peores, ¿no? Y entonces incluso a mi madre le llegó la noticia de que había muerto en un bombardeo en Londres. Luego nos hemos dado cuenta el porqué. Realmente él era muy amigo de Stanley Richardson, un poeta inglés que fue el que le sacó de España, porque él fue el que consiguió que, mediante unas conferencias que dieran el extranjero en favor de la República, consiguió que le dieran el visado de salida. Y entonces este sí el que murió en un bombardeo en Londres. Creo que no se hablaba tanto, como otras personas que he conocido, también muy queridas, que sí era la cosa central, el exilio. Yo creo que se sentía, pero que no se comunicaba tanto, quizá. Aunque se recordaba, claro, todas esas épocas de los años felices, claro. Tal o cual amigo, todo esto que se fue dejando atrás, ¿no? Yo me acuerdo que una vez le escribí una carta, estando él en Estados Unidos, creo que era, y le dije, no, mejor dicho, cuando estaba, sí, en Estados Unidos. Y entonces le decía yo si iba a venir a Europa, porque yo sabía que él a España no quería venir. Pero pensé que a lo mejor la creencia que teníamos de él, que vivía bien, que todas esas relaciones, que no tenía esos problemas, ¿no? Y entonces le digo que si va a venir a Europa, pensando que a lo mejor por sus amistades pues venía a Europa, y me contesta que él no pensaba venir a España ni a Europa. España, dijo, un nombre, España ha muerto.
había una súbita esquina en la calleja. Le vi borrar entre la sombra húmeda. Mi relación fue muy buena, ¿no? Y a mí me sorprende extraordinariamente las cosas que se dicen de él. En los casos que yo conozco, él llevaba siempre la razón, pero con mucho. Él, en primer lugar, era una persona muy comedida, muy educada, muy cortés, que respetaba mucho a los demás. Y entonces esto se daba muy poco con la gente que trataba con él. Por otra parte, a mí me parece que Cernuda idealmente vivía en un mundo que quizá hubiera sido parecido un poco a la República del año 31 si hubiera perdurado. De modo que el desfase, a mi modo de ver, creo que se debe a las personas que trataban con él, no a él. Él se portaba muy bien con la gente y esperaba evidentemente que la gente se portase bien con él. Mucha gente me ha preguntado cómo es posible que viviera con una gente tan difícil, pero yo nunca lo vi difícil. Para mí siempre era alguien entrañable, que lo veía como familia. Nunca pensé en realidad nunca pensé que me fueran a preguntar sobre lo que hacíamos, porque eso lo supe mucho después. La gente cree que era un hombre al que no le gustaba hablar, y le encantaba hablar. No dejaba de hablar, sobre todo de cosas ordinarias y demás. Evidentemente, cuando le ofendían, las cosas le ofendían quizá más que a otras personas, porque era un hombre muy sensible y, como digo, era un hombre que hubiera aparecido mucho más normal, digamos, en el siglo XXII, ¿verdad? Es decir, que él creo que se había adelantado un poco al nivel de civilización en el que se había visto envuelto. Y eso me parece que era parte del problema. Yo creo que él era tímido, era muy fino, era amable, era muy cariñoso con mis hijos, que eso se lo agradezco profundamente, los quería mucho, mucho. Y era muy simpático, te contaba las películas que veía y luego quería volverlas a ir a ver contigo si le habían gustado, o íbamos con los niños a ver las películas de niños, o a pasear, o en fin. Pero también era un hombre muy independiente, que él se levantaba y hacía su desayuno, y luego bueno, comíamos siempre juntos, eso sí, todos. Era muy respetuoso de los demás. Y creo que fue una suerte. Fue una suerte poder vivir con él, porque después que han venido épocas muy difíciles en muchas cosas, aquellos años felices, pues yo creo que dan calor a la vida, ¿no? Pero también tú te pones lo mismo que el sol, y crecen en torno mío las sombras de soledad, vejez, muerte. Los 3 últimos años de su vida, sí, entonces nos dice que no le escribamos, que además una cosa muy curiosa, él lo escribíamos siempre a México a 3 Cruces 11 Coyoacán. Bueno, pues 3 Cruces 11 Coyoacán, y yo creí que era pues una casita donde vivía, o tal cual. Y cuando muere, me entero de que era la casa de los Altolaguirre. Pienso que por un pudor o algo, no quiso decirnos que estaba alojado en casa de unos amigos. Vivíamos en casa de mi madre, era una casa pequeña donde que mi madre había hecho construir en un sitio en las afueras. Y ella llegó un día y bueno, se quedó a vivir con nosotros. Y había una habitación abajo que era la de mi madre y una arriba que estábamos nosotros 3. Y se quedó en el cuarto de servicio, que era muy pequeño. Y pensamos que era pasajero, porque además no había otro sitio donde se quedara, ¿no? Pero se fue pasando un poco el tiempo y él siguió quedándose. Y nosotros construimos al fondo algo, mi marido y yo, y entonces él se pasó al cuarto de arriba. Él tenía muy poca ropa, pero era toda muy bonita, muy bien combinada, era muy elegante, ¿sí? Él se cortaba el pelo, él solo, tenía un espejito que yo lo veía desde mi ventana, así en la ventana, y se cortaba el pelo. Se sentaba a leer en el jardín, hacíamos mucho la vida en el jardín, pero él
Cuando estaba leyendo nadie lo... Vaya, yo creo que lo que hizo que pudiéramos vivir todos juntos tanto tiempo es que todo el mundo era muy independiente. Cuando estaba en San Francisco se presentó la posibilidad, porque claro, él prefería estar donde yo estaba, claro. Entonces se presentó la posibilidad de traerle otra vez a la Universidad de California, donde había estado el verano del año 60 por primera vez. Y esto fue posible porque un profesor, como jefe del departamento de español, le ofreció una posición regular que llevaría inamovilidad. Se dio la mala suerte de que este hombre, pues, inició su año sabático poco después de haber ofrecido esta posición a Cernuda, y el que completó los requisitos administrativos ya fue otro chairman, otro jefe de departamento, un fanático intolerante, y que supongo le molestaría mucho en particular que Cernuda fuese homosexual. Y entonces, claro, él hizo todo lo posible por hacer descarrilar el nombramiento e incluso llegaron a no renovarle el contrato. Esto fue lo que, de cierto modo, indirectamente llevó a un fin muy temprano, porque aunque yo inmediatamente le encontré otra posición en la otra Universidad de Los Ángeles, pero lo que ocurrió fue que cuando iba a renovar el visado le exigían un reconocimiento médico, lo que suponía que tenía que desnudarse, ¿no? Y él le pareció que eso era indigno, de modo que él se negó en redondo a hacer ese reconocimiento médico, y lo cual implicaba que no podía ir a California, ¿no? Entonces ese conflicto, ¿no?, de por una parte él no podía superar esa negativa al reconocimiento médico, por otra parte él no podía aceptar las consecuencias de esa negativa, y esa lucha interior le mató en cosa de días. Yo estoy convencido de que eso fue lo que le mató, porque claro, él era una persona que hacía de un problema pequeño hacía un problema grande, sobre todo cuando estaba bajo esa tensión que a veces le entraba, ¿no? En ese aspecto él era un poco víctima de su vida, ¿no? Porque yo creo que todo eso era consecuencia de lo mucho que había sufrido y de tantos años de exilio y tantas contrariedades y demás. No era una persona que tuviese fuerza para enfrentarse con situaciones así adversas, ¿no? Y eso fue desgraciadamente lo que lo mató. Es la primera persona que vi muerta, ¿no? Nunca había visto a nadie. Mi madre, él, como llevaba a los niños al colegio y él se levantaba temprano, mi madre me dijo, sube tú, y me lo encontré tirado en el suelo. Entonces dijeron que había muerto cuando amanecía, paro cardíaco, y estaba leyendo, tenía la lámpara con la luz encendida porque estaba leyendo el libro, y estaba fumando la pipa porque la tenía en la mano. O sea que no se sentía mal, porque si se hubiera sentido mal no estaría fumando, ¿no? Al leer las cartas, ahora es cuando las estuve leyendo las cartas a mi madre, él sabía, porque él dijo, algún día le preguntarán a Paloma por nosotros, porque seremos unos personajes legendarios como Becker o Garcilaso, ¿no? Bueno, hay un verso suyo, ¿no? que dice que amargos son los días de la vida viviendo, es una larga espera a base de recuerdos. Esas son las estrofas finales, y dice al final, dice, un día tú ya libre de la mentira de ellos, me buscarás entonces, y dice, ¿qué ha de decir un muerto? Y pensé mucho en esa última estrofa, cuando todo el homenaje y eso, yo pensaba, bueno, ¿qué ha de decir un muerto? No sé lo que hubiera dicho. Me ahogué, en fin, amigos. Ahora duermo donde nunca despierte. No saber más de mí mismo es algo triste.
Dame la guitarra para guardar las lágrimas. La realidad y el deseo, donde habite el olvido, Ognos, 50 años de la muerte de Luis Cernuda, un aniversario que puede servirnos al menos para volver a leer a uno de nuestros más grandes poetas. Así terminamos, la semana que viene estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, gracias y muy buenas noches.